La profunda sabiduría de Zhuangzi, guía para la armonía en un mundo cambiante. En un mundo marcado por la agitación, el legado de Zhuangzi, el pilar del taoísmo, resuena con un brillo inmutable. Durante el tumultuoso período de los reinos combatientes, su pensamiento surgió como un faro de guía, ofreciendo un camino alternativo para navegar las incertidumbres de la vida. La esencia de las enseñanzas de Zhuangzi se halla en la aceptación del cambio constante y la búsqueda de la armonía con el Dao, la fuerza fundamental que subyace a toda existencia. Para él, el Dao no es un concepto abstracto, sino una realidad vibrante, en constante flujo, que se manifiesta en cada aspecto de nuestro ser. Al abrazar el Dao, aprendemos a fluir con las transformaciones de la vida, adaptándonos sin esfuerzo a su imprevisibilidad. En lugar de aferrarnos a lo que fue o luchar contra lo que será, cultivamos un estado de desapego y aceptación, reconociendo que la única constante es el cambio. La obra maestra de Zhuangzi, el Xuanyi, es un tesoro literario que ha cautivado a generaciones. Sus textos están repletos de metáforas poéticas, paradojas desconcertantes y una irreverencia juguetona que desafía los dogmas establecidos. A través de historias imaginativas, el Xuanyi nos invita a cuestionar nuestras suposiciones y abrazar la naturaleza ilusoria de la realidad. Nos muestra que las percepciones, los juicios y las estructuras sociales son construcciones artificiales que limitan nuestra comprensión del mundo. Zhuangzi critica abiertamente las filosofías que imponen orden y jerarquía, insistiendo en que tales sistemas van en contra del flujo natural de las cosas. En cambio, aboga por una vida guiada por la espontaneidad y la intuición, donde nos liberamos de las ataduras de las expectativas y seguimos los dictados de nuestro verdadero yo. La filosofía de Zhuangzi nos anima a trascender las dualidades artificiales que creamos, reconociendo que el bien y el mal, el yo y los demás, son distinciones ilusorias. Al darnos cuenta de nuestra interconexión inherente, podemos cultivar la compasión y la armonía con todas las criaturas vivientes. En un mundo que a menudo parece caótico y sin sentido, la sabiduría de Zhuangzi ofrece un consuelo y una guía perdurables. Nos recuerda que incluso en medio de la incertidumbre, podemos encontrar la paz y el equilibrio si abrazamos el flujo del universo y vivimos en armonía con el Dao. El flujo interminable de la existencia. Desde las imponentes montañas hasta los seres más insignificantes, todos formamos parte de una danza cósmica ineludible. Esta interconexión borra las distinciones artificiales entre importancia y trivialidad. Zhuangzi, un sabio ancestral, reconoció el cambio como un rasgo inherente de la realidad. Resistirlo es una fuente de tormento, pues contradice la naturaleza esencial del universo. En lugar de intentar controlar o detener el torrente de la existencia, la verdadera sabiduría reside en adaptarse y fluir con él. Esta perspectiva se refleja en las parábolas y metáforas de Zhuangzi. Compara la vida con el agua de un río, fluyendo incesantemente, adaptándose a los contornos del paisaje. Así como el agua, debemos aceptar la transitoriedad de todo y movernos en armonía con las circunstancias, en lugar de oponernos a ellas. Un aspecto crucial de la filosofía de Zhuangzi es su crítica a las categorías absolutas. Sostiene que las distinciones entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, son construcciones de la mente humana que no reflejan la verdadera naturaleza del Dao, el principio fundamental del universo. Propone un relativismo radical, reconociendo que todas las cosas tienen su lugar y propósito dentro del flujo universal. Por ejemplo, una piedra puede parecer inútil desde una perspectiva humana, pero para el río es parte de su curso natural. Del mismo modo, lo que una persona considera correcto puede ser incorrecto desde otra perspectiva. Este relativismo no implica caos o falta de sentido. La sabiduría reside en reconocer que las verdades absolutas son ilusiones. Para vivir en armonía con el Dao, Zhuangzi aboga por un desapego y una espontaneidad. Esto implica abandonar las expectativas y los juicios, permitiendo que las cosas sigan su curso natural. Esta aceptación no es pasividad, sino una forma activa de alinearse con los ritmos del universo. En sus escritos, Zhuangzi utiliza metáforas como el pez que nada libremente en el agua o el árbol que prospera porque no es considerado útil por los humanos. Estas imágenes ilustran cómo la libertad y la plenitud se encuentran al vivir en sincronía con el Dao, sin intentar imponer control o resistencia. El Dao y la naturaleza cambiante del universo, tal como los concibe Zhuangzi, nos invitan a cuestionar nuestras percepciones de la realidad.
Su filosofía destaca la importancia de aceptar el cambio, trascender las categorías humanas y vivir en armonía con el flujo universal. Este enfoque no solo ofrece una profunda comprensión de la existencia, sino también una guía para afrontar la incertidumbre y la transitoriedad con serenidad y sabiduría. El flujo de la perspectiva, abrazando la diversidad y la armonía. En el tapiz de la vida, cada hilo representa una perspectiva única, un punto de vista que contribuye a la riqueza y complejidad del tejido entero. Al abrazar la pluralidad, enriquecemos nuestra comprensión del mundo, trascendiendo los límites de nuestras propias creencias. El filósofo Zhuangzi nos invita a cuestionar nuestras certezas, a mirar el mundo a través de innumerables lentes. Nos recuerda que la realidad es un caleidoscopio de percepciones, mucho más vasta y matizada de lo que nuestros ojos limitados pueden captar. A través de sus relatos, Zhuangzi nos guía hacia una aceptación de la incertidumbre, una armonía con el flujo natural del universo. El concepto de Wu Wei, o acción sin esfuerzo, no es sinónimo de pasividad, sino de una alineación fluida con el ritmo del Dao, el camino que rige el cosmos. El Dao es un torrente impredecible, en constante movimiento. Actuar en armonía con él significa abrazar la fluidez, la adaptabilidad. Es el carnicero que desliza su cuchillo a lo largo de las uniones naturales del animal, sin desafiar su esencia. Es el agua que se adapta a cualquier recipiente, fluyendo sin resistencia. La espontaneidad es inherente al Dao. La acción sin esfuerzo surge cuando nuestras mentes están libres de obstáculos, de ansiedades y deseos innecesarios. El arquero que dispara con desapego logra una precisión perfecta, mientras que el que se obsesiona con el resultado pierde su habilidad. Zhuangzi critica la obsesión humana por el control, la ambición desmedida. Estas actitudes nos desconectan del Dao, llevándonos a un ciclo de luchas y sufrimiento. En su lugar, defiende el desapego, la simplicidad y la aceptación de la incertidumbre. El éxito no se mide por logros externos, sino por la paz interior y la armonía con el mundo. El Wu Wei nos enseña a navegar por la vida con ligereza, sin resistencia. Nos permite adaptarnos a las circunstancias cambiantes, buscar oportunidades de crecimiento y dejar ir el perfeccionismo. Practicar el desapego, soltar las expectativas y disfrutar del proceso conduce a resultados inesperados pero a menudo positivos. Zhuangzi también fue un crítico incisivo de las convenciones sociales. Consideraba que estas estructuras eran construcciones artificiales que alejaban a las personas de su verdadera naturaleza. Las normas sociales, según él, distorsionaban la esencia del individuo, creando expectativas y decepciones. En el Zhuangzi, la historia del hombre deformado ejemplifica esta crítica. Liberado de las expectativas sociales, encuentra la libertad en la aceptación de su diferencia. Esta historia refleja la idea de que las convenciones sociales pueden sofocar nuestra verdadera naturaleza, impidiéndonos vivir en armonía con nuestro ser intrínseco. Al abrazar la diversidad de perspectivas, aceptar la incertidumbre y vivir en armonía con el flujo natural del universo, nos liberamos de las luchas innecesarias y nos conectamos con el corazón del Dao. La filosofía de Zhuangzi, aunque desarrollada hace siglos, sigue brindando una guía invaluable para enfrentar los desafíos y las complejidades de la vida moderna, invitándonos a vivir de manera más auténtica, plena y conectada. La danza de la libertad, desafiando las cadenas de las expectativas. En un mundo donde las etiquetas y las expectativas sociales moldean nuestras vidas, el filósofo Zhuangzi emergió como un faro de libertad, cuestionando estas construcciones arbitrarias y abogando por un camino hacia la autenticidad. Su crítica se extendía a las jerarquías sociales y políticas, que veía como fuentes de desigualdad y conflicto. Argumentaba que estas estructuras se basaban en distinciones artificiales que dividían a las personas en lugar de fomentar la armonía. Como metáfora de esta idea, citó el ejemplo del caballo salvaje, que en su estado natural corre libre y en paz, pero que cuando es domesticado y sometido a bridas y sillas de montar, pierde su libertad y sufre. De manera similar, las jerarquías sociales restringen nuestra libertad y espontaneidad innatas. Zhuangzi también desafiaba la moralidad convencional, no porque promoviera el caos, sino porque veía los valores impuestos como subjetivos y cambiantes. Lo que una cultura o época consideraba virtuoso, otra podía considerarlo inmoral. Este relativismo moral lo llevó a abogar por un estilo de vida que trascendiera estas categorías artificiales, guiado en cambio por el Dao, el camino natural de las cosas.
Una de las historias más llamativas de Zhuangzi es la del ladrón Xi, un bandido que cuestiona las bases de la justicia al señalar que los gobernantes también roban, pero de manera institucionalizada. Esta historia no glorifica el crimen, sino que revela la hipocresía de las normas sociales y legales. La filosofía de Zhuangzi invita a romper las cadenas de la sociedad para vivir una vida más plena y auténtica. Este proceso de liberación no implica un completo rechazo de la vida social, sino una reevaluación de qué aspectos de las normas sociales son verdaderamente esenciales y cuáles son meramente arbitrarios. La historia del hombre que amaba las sombras ejemplifica esta enseñanza. En este relato, un hombre persigue incansablemente las sombras, incapaz de comprender que éstas solo existen porque él las proyecta. Esta metáfora sugiere que muchas de las limitaciones que sentimos son creadas por nuestra propia mente al internalizar las expectativas de la sociedad. La crítica de Zhuangzi a las convenciones sociales sigue siendo relevante en nuestro mundo contemporáneo, donde las redes sociales, las jerarquías corporativas y los estándares culturales globalizados dan forma a nuestras vidas. Su filosofía ofrece un recordatorio oportuno de la importancia de la autenticidad y la libertad individual. Las enseñanzas de Zhuangzi inspiran un camino hacia la simplicidad, la reducción de la dependencia de los valores materiales y sociales impuestos y la autenticidad de ser fiel a uno mismo en lugar de conformarse con las expectativas externas. Su filosofía invita a la libertad mental, a cuestionar las normas y jerarquías para identificar cuáles son verdaderamente necesarias y cuáles no. Los relatos y parábolas de Zhuangzi, como El sueño de la mariposa y El hombre que amaba las sombras, son herramientas poderosas para cuestionar nuestras suposiciones y explorar la naturaleza de la realidad. Nos invitan a reflexionar sobre la delgada línea entre lo real y lo ilusorio, y a aceptar la naturaleza de las cosas tal como son en lugar de luchar contra ellas. En última instancia, la filosofía de Zhuangzi es una invitación a liberarnos de las restricciones impuestas y a buscar una vida más libre y en armonía con el Dao. Al cuestionar las normas, nos recuerda que la verdadera libertad radica en la capacidad de actuar de acuerdo con nuestra propia esencia, no con las expectativas de los demás. El sendero del sabio, lecciones eternas de Zhuangzi. En las páginas de Zhuangzi, el lector se embarca en un viaje introspectivo, guiado por sutiles parábolas que desentrañan la naturaleza efímera de la realidad, la importancia de la libertad y el poder transformador de la percepción. Como el sueño de la mariposa, el texto nos confronta con nuestra propia identidad, cuestionando los límites de nuestra comprensión. El hombre que perseguía sombras encarna la futilidad de los deseos inalcanzables, mientras que el árbol torcido ilustra que lo aparentemente débil puede ser nuestra mayor fortaleza. Zhuangzi, una figura seminal en la filosofía china, dejó una huella imborrable en el taoísmo, configurando sus principios más poéticos y contemplativos. Su énfasis en la espontaneidad, la adaptación y la liberación individual complementó las enseñanzas pragmáticas de Lao Tzu, el autor del Tao Te Ching. Juntos, estos maestros sentaron las bases para una filosofía que exalta la armonía con el Dao, el camino universal que impregna todas las cosas. El ingenio literario de Zhuangzi influenció la práctica del taoísmo, fomentando el rechazo de las jerarquías y la celebración de lo místico. Su visión de la naturaleza como un santuario de sabiduría y libertad inspiró a incontables practicantes a buscar la conexión con el Dao a través de la contemplación y la meditación. El budismo Chan, especialmente en su rama japonesa conocida como Zen, se nutrió de las ideas de Zhuangzi. Conceptos como la aceptación del cambio, el relativismo y la importancia del momento presente resonaron con las enseñanzas del maestro taoísta. La estructura narrativa de Zhuangzi, con sus historias y paradojas, también inspiró el uso de los koans, enigmas que desafiaban la lógica convencional para provocar una comprensión intuitiva de la realidad. En el ámbito occidental, pensadores como Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche y Henry Bergson reconocieron las similitudes entre las ideas de Zhuangzi sobre la realidad cambiante y los conceptos occidentales de voluntad, intuición y devenir. En el siglo XX, traducciones de sus obras popularizaron su pensamiento, incorporándolo a la corriente del pensamiento espiritual moderno. Hoy, la filosofía de Zhuangzi sigue ofreciendo una guía invaluable para navegar en un mundo cambiante e incierto. Su énfasis en la flexibilidad, la creatividad y la aceptación nos invita a desafiar las expectativas y las estructuras sociales que limitan nuestra libertad.
En una era de sostenibilidad y conexión con la naturaleza, sus ideas sobre la armonía con el Dao resuenan profundamente, recordándonos la importancia de vivir en equilibrio con nuestro entorno y apreciar la interconexión de todas las cosas. Zhuangzi no fue simplemente un filósofo, sino un poeta del pensamiento, un maestro de la paradoja y un visionario que trascendió los límites de su tiempo. Su obra sigue inspirando a generaciones de buscadores espirituales, ofreciéndonos una visión más amplia y liberadora de la existencia. Como dijo el propio Zhuangzi, la verdadera sabiduría no radica en controlar el mundo, sino en comprenderlo.